En este vídeo vamos a aprender a crear paso a paso esta aplicación para registrar pedidos, crear un PDF con el pedido y además enviar un correo electrónico automático al cliente por medio de un app script vinculado a la aplicación, y el código del app script nos lo va a escribir el ChatGPT. Si te interesa esto, quédate en el vídeo y además recuerda que en appchit.es/cursos tienes multitud de cursos online gratuitos que puedes aprovechar para aprender más sobre AppChit. Bueno, como ya hemos visto, en esta ocasión vamos a hacer una aplicación de pedidos muy sencilla pero muy efectiva a la vez. Vamos a comenzar con Google Drive y vamos a crear una nueva tabla de Google Sheet, es decir, un fichero de una hoja de cálculo, y le vamos a llamar en este caso pedidos, ¿vale? Va a ser una aplicación muy sencilla de pedidos. Tenemos una tabla de pedidos y vamos a hacer también una tabla de detalles de pedidos, que le vamos a poner detalles simplemente. Vale, en la tabla de pedidos vamos a crear una serie de campos que son los que vamos a necesitar. En este caso, ID pedido, fecha, cliente y total. Vale, de momento vamos a crear estos campos. Si luego necesitamos más campos, pues los iremos creando. Y en la parte de detalle vamos a crear ID detalle, ID pedido, ¿vale? ID detalle, que es la clave principal de esa línea, y ID pedido, que lo vamos a vincular con el pedido, ¿vale? Y sería el producto, el precio, y en este caso podemos añadir un campo total o podríamos hacerlo virtual, pero como siempre vamos a intentar hacer las menos columnas virtuales, porque eso después nos va a ralentizar la aplicación, sobre todo cuando ya tengamos mucho volumen de datos. Entonces ya tenemos hecha la tabla, es una tabla muy sencilla de pedidos. Vamos a irnos a extensiones, como siempre, AppChit, crear una aplicación. Bueno, una vez que ya nos ha generado la aplicación automáticamente, vamos a cerrar aquí, y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es mirar la tabla que nos ha añadido, que solo nos ha añadido la tabla pedidos, y en el campo fecha le vamos a poner como tipo fecha. El cliente, en principio tenemos que vincularlo con la tabla de clientes, que todavía no la hemos creado. Vamos ahora a añadir la tabla de detalle, ¿vale? Y simplemente la tabla de detalle la vamos a vincular. El ID de detalle por defecto nos ha cogido el Unique ID, que lo que nos va a hacer es generarnos un campo de clave principal automático, ¿vale? Y el ID de pedido lo vamos a vincular, en este caso, con el tipo ref. Le vamos a decir que está vinculado con el pedido y marcamos is part of para que se quede dentro de lo que es el pedido, ¿vale? Le damos a guardar. Entonces ya tenemos configuradas las dos tablas, la tabla de pedidos y la tabla de detalles. Vamos a crear una tabla de clientes rápidamente, sin complicarnos mucho la vida, simplemente para registrar los clientes, ¿vale? En este caso vamos a poner solo el ID de cliente y el cliente. Ya después, en el caso de que necesitemos más campos, pues los tendríamos que ir añadiendo, ¿vale? Y ahora vamos a irnos aquí a añadir la tabla nueva que acabamos de crear, ¿vale? Que es la tabla de cliente. Simplemente para vincularla con el pedido. ¿Vale? Con el pedido, el campo este le tenemos que decir que está relacionado con la tabla clientes, y así ya se queda todo guardado y simplemente tenemos que elegir en una lista desplegable el cliente. Vale, las vistas, tenemos las tablas aquí, luego las vistas, que como saben es la parte donde vamos a configurar lo que se ve en la aplicación. Tenemos pedidos y detalles. Detalles realmente no necesitamos que se vea, vamos a borrarlo, porque cuando nosotros creemos, voy a darle a guardar, y ahora nos va a dar la posibilidad de crear un pedido. Cuando nosotros creemos un pedido nuevo, pues desde aquí mismo ya vamos a crear las líneas de pedido. En este caso, este texto que nos sale aquí, si nos vamos a la tabla pedidos
y nos vamos aquí a la parte de aquí, ya vemos que en la descripción nos está saliendo esto. Entonces yo aquí normalmente le suelo poner productos o artículos, lo que quieran, ¿no? Le ponemos productos aquí y le ponemos productos aquí, ¿vale? Producto y producto, de forma que nos va a salir así. El ID de pedido este de Unique ID lo suelo ocultar porque queda un poco raro con estos números aquí, ¿vale? Pero como saben, el Unique ID es la forma de hacer un ID más eficaz en AppSheet. Entonces yo lo hago siempre así y le vamos a ocultar simplemente para que no se vea ese número raro ahí, ¿no? Le damos a guardar y ahora simplemente lo único que nos queda es hacer el pedido, ponemos la fecha, ponemos el cliente, en este caso no tenemos cliente pero podemos añadir uno, el ID cliente sería, pues vamos a poner Manuel Aragonés, uno de prueba, ¿no? Esto también lo podríamos quitar, pero en principio lo vamos a dejar ahí y esto lo que nos está saliendo es porque tenemos que irnos a cliente y decirle que el label es el nombre del cliente, no el ID, ¿vale? Entonces ya nos saldrá todo bien, le damos a guardar. Ahora, como no hemos guardado el pedido, vamos a tener que crear el cliente de nuevo, que suele pasar en este tipo de cosas. Vamos a crear el cliente, porque claro, si cuando creas el cliente es en el mismo proceso de crear un pedido, pues hasta que no guardes el pedido no se te va a guardar el cliente, ¿vale? Entonces, productos, añadimos un nuevo producto, el ID de detalle y el ID de pedido normalmente lo suelo eliminar también de la tabla detalle porque esta información no nos dice nada y no necesitamos, ¿vale? El producto también lo podríamos vincular con una tabla de productos, que bueno, ahora lo podemos hacer, pero en principio voy a poner aquí una prueba. El precio pues sería 20 y vamos a guardar. Entonces ya de esta forma ya iríamos creando las diferentes líneas de producto en el pedido. ¿Qué es lo que nos falta por configurar? Pues la fórmula, esta fórmula de total, la fórmula esta de total para que nos multiplique el precio por la cantidad, que de hecho aquí en el detalle se nos olvidó poner la cantidad de productos, entonces añadimos aquí una columna para que vean que en cualquier momento podemos rectificar cualquier cosa de la aplicación simplemente añadiendo el campo. Nos venimos aquí, regeneramos y ya tenemos aquí la cantidad, ¿vale? Que este le vamos a poner como tipo number, el producto, ahora crearemos una tabla de productos y el precio le vamos a poner como tipo price, que después tendríamos que configurar aquí las monedas, ¿vale? En este caso yo le voy a poner euro, pero por defecto sale dólar, ¿vale? Entonces, vamos a crear rápidamente la tabla de productos, sin esmerarnos mucho, y sería ID producto y producto, ¿vale? Nos vamos a la tabla al editor de AppSheet y rellenamos una nueva tabla que va a ser la de productos, la añadimos y simplemente lo que tenemos que hacer es en la parte de esta de producto le decimos ref y lo relacionamos con el producto. Guardar. Vale, ya tenemos básicamente la base de la aplicación de pedidos. Lo único que necesitamos es hacer algunas fórmulas. Por ejemplo, en esta fórmula del total, pues venimos aquí y le decimos cantidad por precio. Y ya tendríamos lo que es el precio, o sea, el total de la línea, ¿no? Que es cuando creas una línea aquí, pues para que te salga el total en función de la cantidad que pongas. Si pones 2, eliges un producto, en este caso todavía no tenemos producto, vamos a crearlo. El producto sería de prueba, ¿vale? Bueno, ahora ven que aquí, como ya hice cambios y no le he dado a guardar, ahora ni siquiera ya me deja guardar, entonces tengo que darle de nuevo a Save y comenzar de nuevo con este tema, ¿no? Entonces, cuando yo creo un pedido y voy a crear un producto de prueba, ¿vale? Le doy a guardar, le pongo una cantidad. Como ven, aquí en el producto también está saliendo la Unique ID, es decir, la clave,
porque en productos también tenemos que poner para que lo que se vea sea, el label sea producto de prueba. Vale, voy a ponerle un precio aquí, a ver si me deja guardarlo antes de darle a guardar aquí. Sería el cliente, ni siquiera voy a cancelar porque el cliente ni siquiera lo ha creado, le voy a dar a guardar y ahora ya creamos todo sin ninguna modificación para que no nos deje de guardar las cosas. Entonces yo voy a crear ahora un pedido, le pongo la fecha de hoy, el cliente, creo el cliente, que en este caso sería Manuel Aragonés de prueba. Ahora voy a añadir un producto, serían dos, el producto lo voy a crear también, que es un producto de prueba. Le doy a guardar y ahora le pongo un precio, le doy a guardar y aquí falta una fórmula, pero vamos a guardar primero este pedido y ahora vamos a la tabla de pedidos y vamos a configurar aquí el total, que tiene que ser como tipo price, y le vamos a hacer la fórmula. La fórmula que tenemos que poner aquí sería sum select, es decir, súmame los detalles de pedido, pero solo de este pedido. Entonces, detalle total, o sea, sum select detalle total, coma, en los que el ID de pedido sea igual a this row punto ID de pedido. Vale, ya aquí con esta fórmula ya tendríamos el total de todas las líneas. Es decir, yo tengo aquí ya el total. Si yo creo una línea nueva, voy a poner el mismo producto, aunque bueno, da igual, le doy a guardar. Entonces aquí ya se me suma todo lo de las líneas, ¿vale? Simplemente ya tendríamos aquí que darle a guardar y esta acción que me apareció aquí es porque relacioné al cliente. Entonces yo normalmente estas acciones las oculto porque no se suelen usar y afean un poco el formulario. Y ahora simplemente ya tenemos la aplicación de los pedidos hecha. ¿Qué es lo que nos falta? Pues lo principal, crear un PDF con el pedido, y lo otro que hemos visto que vamos a hacer es crear un script en AppScript para que cada vez que creamos un pedido nuevo se mande un correo al cliente, al correo del cliente, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer desde AppSheet si tuviéramos un plan de pago, pero como AppSheet en principio en el plan de prototipo no nos permite hacer esto de correo, pues lo vamos a intentar solventar con un AppScript. Vale, en este caso lo primero que tendríamos que hacer para poder enviar un correo al cliente es irnos aquí a la tabla de clientes y crear un campo que sea pues email o correo, ¿no? Porque si no, nunca vamos a poder mandar un campo de email, ¿no? Entonces nos vamos a ir a pedidos, vamos a irnos aquí a clientes y vamos a regenerar para que el campo de email nos aparezca, ¿vale? Él ya por defecto lo puso como email. Vamos a ponerle pues aquí un email de prueba, clases online ofimática, que es mi correo, @gmail.com. Vale, entonces ya tendríamos aquí toda la información. Ahora, vamos a hacer primero de forma que podamos generar un PDF de cada pedido y que lo podamos abrir desde la aplicación. Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder generar un PDF y que nos salga bien es irnos aquí a la hoja de cálculo y crear en la tabla pedidos una serie de campos que vamos a utilizar. Yo les llamo de una forma, pero no hace falta llamarlos así, sino cada uno los llama como se organice, ¿no? Vale, yo siempre creo un campo que se llama room y un campo que se llama contador. Vale, ahora veremos cómo vamos a usar esto. Si nos vamos aquí a pedidos, vamos a regenerar la tabla para que nos
cree los nuevos campos de run y contador. Run lo vamos a dejar como texto y contador lo vamos a poner como number, ¿vale? Entonces, ahora lo primero que vamos a hacer es, vámonos al bot y vamos a crear un nuevo bot donde vamos a decirle aquí en New Event que vamos a utilizar la tabla pedidos para crear cada vez que haya un cambio en pedido que nos genere un PDF, ¿vale? Crear un nuevo PDF. En este caso le vamos a decir, le decimos crear un nuevo fichero, el tipo de fichero PDF y le damos a Create para que se cree la plantilla. Vamos a darle a crear. Vale, una vez que ya está creada, la abrimos. Él nos va a crear una plantilla como muy escueta, automática, pero nos va a servir para ya crear el pedido. Esto lo vamos a hacer, por ejemplo, como un ticket, para imprimirlo con un ticket en vez de un fichero PDF grande. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir borrando esto aquí. Aquí le podríamos poner como al principio, como una imagen que lo vamos a subir desde el ordenador, una imagen cualquiera simplemente para esta misma que tengo yo aquí del curso de AppSheet, la voy a subir aquí, la voy a poner aquí como si fuera el logotipo de la empresa del pedido, ¿vale? Esto lo vamos a quitar de aquí porque realmente estas letras no nos hacen falta. De momento lo vamos a dejar así, run y contador no lo necesitamos porque son campos que no tienen que salir en el ticket, y esto lo vamos a hacer mucho más pequeñito porque, como saben, esto es un tamaño de página de un tamaño carta que es 21 centímetros por 27 y nosotros queremos hacer un ticket, ¿vale? Aquí no vamos a configurar el tamaño porque el tamaño que nosotros configuramos aquí en configurar página solo nos permite ciertos tamaños y no tenemos ninguna forma de crearlo personalizado, con un tamaño personalizado. Entonces lo que vamos a hacer es, no le vamos a hacer nada aquí, simplemente lo vamos a configurar en el bot, ¿vale? De momento esto lo voy a poner un poquito así más pequeño, las letras. Obviamente, como va a ser un ticket, tenemos que hacerlas pequeñitas y los campos estos, en principio, más pequeños para que nos llegue al tamaño que necesitamos, ¿vale? En este caso, bueno, esto sería lo que tendríamos que ir configurando, el tamaño del ticket, y lo que vamos a hacer es que en el tamaño de aquí le vamos a poner en la configuración del fichero aquí en AppSheet es donde le vamos a configurar el tamaño del papel, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí, le vamos a decir Custom y normalmente aquí hay que ponerse los milímetros y habría que ponerle como de largo 120 y de ancho 80, ¿vale? Le vamos a poner así, 120 de alto, de largo, o sea, de alto, y 80 de ancho el ticket. Le vamos a dar a guardar. Entonces, esto ya básicamente ya estaría configurado, ¿vale? En los márgenes le vamos a decir que sean personalizados y los vamos a poner todos a cero, ¿vale? Entonces le vamos a dar a guardar. Fíjense, ahora cuando yo cree un pedido nuevo aquí, run y contador los tenemos que ocultar porque no queremos que nos aparezcan en el pedido, ¿vale? Esto simplemente lo vamos a usar para generar el bot. Entonces, yo creo aquí una fecha, el cliente, productos, 2 o 1, producto de prueba, precio 10, total, le doy a guardar y ahora se me tendría que haber generado un PDF con el ticket. ¿Dónde? Pues si nos vamos aquí al Drive, tendríamos que irnos a AppSheet, Data, y tendríamos que irnos a Pedidos,
y Files. ¿Vale? Aquí es donde se nos ha generado el fichero PDF que estamos trabajando. ¿Ves? Esto es lo que nos ha pasado. Nos ha pasado varias cosas. Primero, que tenemos que configurar los márgenes en la plantilla. Y segundo, que no nos ha salido, como ven, ninguna línea en el pedido. Esto es algo normal, porque para que cuando tú crees un pedido y se genera el PDF automáticamente, para que se creen las líneas, tenemos que hacer un proceso que yo lo llamo run, y lo vamos a hacer ahora. Pero antes de eso, vamos a venirnos aquí y vamos a decirle en configurar página que los márgenes nos los ponga todos a 0. 0, 0. Vale, se va a quedar aquí pegado, pero ahora si nosotros venimos aquí a este, que es el segundo que hemos hecho, y le cambio, por ejemplo, la fecha, vamos a ponerle día 20. Todavía está saliendo esto porque no le hemos dado a guardar, ¿vale? Si yo le doy aquí le cambio la fecha y le doy a guardar, pues nos venimos aquí y ahora nos tendría que generar otro PDF. ¿Ven? Y el otro PDF que nos ha generado, ya los márgenes ya están mejores. Esto, las letras, el espacio de la tabla y todo eso se configura después, pero lo que sí necesitamos es que, como ven ahora, sí me ha salido la fila, pero porque ha sido una modificación. Pero si nosotros queremos que la primera vez que generemos un PDF nos aparezca la línea, tenemos que hacer el tema del room. Ahora les voy a explicar lo que es el tema del room. Vámonos a pedidos. Entonces, yo lo que tengo que conseguir es que cuando yo cree un pedido nuevo, el bot tarde un poco en crear el PDF para que le dé tiempo a guardarse las líneas, porque como las líneas están en otra tabla, pues tenemos que conseguir eso, que el bot se ralentice un poco para que le dé tiempo primero a guardarse las líneas y que ya salgan en el PDF. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos en la tabla pedidos, tenemos la tabla, el campo run y el campo contador, que contador ya les explicaré para qué. Nos vamos aquí a pedidos y vamos a crear una acción, en la parte esta de las acciones, vamos a crear una acción nueva que se va a llamar run a seca, ¿vale? Esta acción, de momento vamos a dejarla, le vamos a decir que es una execute a sequence of actions, es decir, aquí se van a ejecutar varias acciones. Tenemos run, ahora esta la vamos a poner como hide porque no queremos que se vea por ningún lado, porque va a ser automática. Tenemos run, ahora vamos a duplicar run y a este le vamos a poner run 1. El run 1 va a ser set the values of some columns in this row, y le vamos a decir que en el campo run me escriba run. Vamos a duplicar y le vamos a decir que en el campo otra acción que se va a llamar run 2 y que me borre el run, es decir, me ponga nada en la tabla, en la celda. Vale, tenemos run 1 y run 2, y además vamos a crear otra que se va a llamar contador, que esto no es para el tema de las líneas, sino es para otra cosa que ahora les explicaré. Vale, le decimos contador es igual a contador más 1. Esto lo que va a hacer es aumentar un campo de valor, ¿vale? Entonces, en run vamos a añadir run 1, run 2, como las acciones que se van a ejecutar agrupadas en esta acción, y vamos a decirle también la acción contador, pero la acción contador la vamos a poner al principio. La de run 1 y la de run 2 la hacemos para que cuando guarde las líneas, al bot le dé tiempo de que se guarden las líneas y que aparezcan en el fichero PDF, ¿vale? Y la de contador la vamos a hacer, ¿por qué? Porque cuando yo después quiera abrir el PDF desde dentro de la aplicación, necesito un campo contador que lo que va a hacer es ir cambiando el nombre del fichero para que cuando yo cree una modificación de un fichero y se genere otro PDF y yo lo abra desde la aplicación, no me coja la caché del navegador y me abra el anterior. Vale, esto tenemos que crear el campo contador, run 1 y run 2.
Esto lo vamos a guardar, ¿vale? Esta es la acción que vamos a crear. Ahora de todas formas les explicaré el proceso todo bien, ¿vale? Tenemos contador run 1 y run 2. O sea, esta acción lo que queremos es que se ejecute al guardar. Vale, todas las acciones estas las vamos a poner como hide para que no aparezcan aquí en ningún lado, ¿vale? Vale, están todas ocultas. Entonces lo que vamos a hacer ahora es editar este pedido y si nosotros nos ponemos aquí, lo que vamos a seleccionar es la vista de formulario esta, ¿vale? Este formulario que estamos usando aquí. Este formulario, si nos vamos a la parte de abajo, hay una opción que es Behavior, donde nosotros le podemos decir que ejecute una acción cuando se guarde el formulario. Y le vamos a decir que ejecute la acción Run. Y la acción Run, ¿qué va a hacer? Pues va a venir al campo contador y le va a añadir 1 y después va a venir a la tabla pedido y en el campo run del pedido que sea va a escribir run y lo va a borrar. En lo que escribe run y lo borra, al bot le va a dar tiempo de generar el PDF ya con las líneas. Pero claro, para que haga esto, lo que tenemos que hacer es en el bot decirle que en la condición le tenemos que decir que el campo run se tiene que llamar run. ¿Vale? Esto quiere decir que para que el bot se genere, el campo run tiene que llamarse run. Si está en blanco, no se va a generar. Entonces el bot no se va a generar hasta que el campo run se rellene y eso va a dar tiempo a que el bot genere el PDF con todas las líneas. ¿Vale? Entonces ya tenemos todo bien configurado. Vamos a darle a guardar. Y lo único que nos faltaría en este caso es crear un pedido nuevo. Voy a cancelar aquí. Estamos en la tabla de pedidos. En la vista de pedidos vamos a crear un pedido nuevo. Esta la fecha la podríamos poner para que siempre salga el día de hoy, pero bueno, no lo hemos puesto. Vamos a crear un pedido nuevo. Vamos a crear la línea, le vamos a poner el precio, le vamos a guardar y ahora le vamos a dar a guardar. En el momento que yo le dé a guardar, pues se va a ejecutar todas las acciones. ¿Cuáles son las acciones? Pues aquí en el contador se va a aumentar 1, que lo del contador todavía no lo entienden, pero lo entenderán ahora cuando vayamos a generar el PDF. Vale, el PDF, ven, se ha puesto run y ahora, si esperamos un poco más, se borra run. Entonces, si nos vamos a Files, pues, ¿ves? Este es el PDF que nos acaba de crear y ya este PDF viene con las líneas creadas. Vale. ¿Cuál es el tema de esto? Pues que ya tenemos el fichero creado, pero no lo podemos abrir todavía desde dentro de la aplicación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, nos vamos a ir al bot. En el bot le vamos a eliminar una serie de opciones que necesitamos que no aparezcan. Por ejemplo, esto de File Name Prefix, le vamos a quitar esto, porque no queremos que salga esa palabra. Y lo que vamos a decirle, por ejemplo, es que en el pedido salga el ID de pedido, ¿vale? El ID de pedido, también podríamos ponerle que salga el cliente, que con la fecha y tal, pero ya eso sería más problemas y el vídeo sería muy largo, ¿vale? Pero yo aquí le digo que sea el nombre del fichero que me va a salir, quiero que sea el ID de pedido y un guión y el campo contador. El campo contador. ¿Vale? Entonces así, el pedido siempre, cuando yo genere un PDF, siempre va a salir el nombre del PDF diferente. Aunque sea el mismo pedido, siempre va a tener un nombre diferente, con un número más, y eso va a hacer que cuando yo lo abra desde dentro de la aplicación, no vamos a tener problemas de caché, y cuando yo modifique un pedido, no se me va a abrir el anterior, sino el correcto. ¿Vale?
Entonces ya aquí le pusimos esto. También tenemos que quitar la opción esta de, o ponerla, mejor dicho, deshabilitar el timestamp, que es que cuando nosotros creamos esto, nos crea como una huella de tiempo con esta fecha aquí, y esto no queremos que salga, ¿vale? Entonces, lo único que queremos que salga es el ID del pedido y el contador. Voy a darle a guardar, y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear una acción que nos abra el PDF desde dentro de la aplicación, ¿vale? Entonces, para crear esta acción, primeramente me va a permitir que vaya a una aplicación que tengo yo aquí, que es la que creamos en el curso que recientemente hemos tenido, y que les recuerdo que pueden hacerlo personalizado a su ritmo y con mi tutoría, ¿vale? Si quieren hacerlo, pónganme un comentario en el vídeo y les digo cómo lo pueden hacer. En este caso, lo que voy a hacer es copiar esta ruta que me hace falta para la acción, y ahora les explicaré cómo es. Si nos vamos aquí a pedidos, vamos a crear una acción que se va a llamar abrir PDF. Le vamos a decir que es de tipo external go to website, porque lo que vamos a hacer es cargar una URL donde nos va a cargar el lugar donde está los ficheros de AppSheet, ¿vale? De aquí no tendríamos que modificar nada, solo es esta ruta. Lo único que tendríamos que cambiar aquí es, aquí donde nos va a caer es en la carpeta Files, porque es la que está por defecto aquí, ¿ves? Files. En vez de ID venta va a ser ID pedido, que es lo que yo le he puesto, y contador, ¿vale? Y como ven, esto está concatenado con .pdf y con los campos que necesitamos para que cuando vaya a abrirlo, abra con este nombre, ¿vale? Le damos a guardar. Luego yo siempre suelo poner aquí en el icono de la acción el PDF, ¿vale? Y también lo que suelo hacer es en Format Rules crear en la acción, darle un color rojo para que se quede mejor el tema del PDF y aparezca aquí así. Vamos a guardar. Entonces, ahora, normalmente si yo le doy aquí se tendría que abrir. Voy a deshabilitar el edit este, que es un poco molesto a veces. Si yo le doy aquí a abrir el PDF, supuestamente se tendría que abrir, pero todavía tenemos que configurar algunas cosas para que se abra. Bueno, si yo le doy, fíjense, no me abre, ¿vale? Primero lo que me está diciendo es que no tiene una firma válida. ¿Qué pasa? Que no hemos configurado la opción esta en Security, Options, Require Imagen and File URL Syncing. Esto lo tenemos que quitar para que nos abra el PDF. Le damos a guardar. Pero ahora, si yo le doy otra vez, no me va a abrir. ¿Por qué? Porque me sigue diciendo lo de la firma, porque eso de la firma se hace cuando se genera el PDF. Entonces, para que yo lo pueda abrir, tendré que irme aquí, modificar la fecha, por ejemplo, y entonces se me va a generar otro PDF con otro nombre, que fíjense que si nos vamos aquí, nos tiene que salir ahora el PDF. Aparte que no nos abría porque realmente lo que se había generado, los PDF que se habían generado, no eran con los nombres que tenían que generarse, ¿vale? Entonces aquí ahora mismo ya está saliendo el PDF, ¿vale? Que todavía esto lo tendríamos que configurar un poco los tamaños y eso. Y ahora, si yo me voy aquí, bueno, esta no, perdón, la otra, lo que es el PDF ya me tendría que abrir. Entonces vamos a darle a abrir. Vale, me está diciendo que no, me abre todavía. Y es porque esto de files hay que cambiarlo. Me acabo de dar cuenta ahora que aquí hay que poner files tal cual es el nombre. Porque si lo pones en mayúscula no te funciona. Vale, todo esto son cosas que le suelen ocurrir a la gente, por eso lo suelo hacer, ¿no? Para que se vea. Entonces ahora ya al abrir el PDF, claro, tenemos también otro problema que también suele ocurrir, que es que aquí le hemos puesto esto y tenemos que ponerle el guión, porque nosotros en el bot, cuando se generó el PDF, le pusimos el guión. Entonces ahora le damos a guardar
y volverá a abrir. A ver, vale, sigue sin abrirme. Una de las causas que suele pasar es que o sea, yo tengo la aplicación, se supone que está en esta carpeta, pedidos con este nombre. Si yo me voy aquí aquí me aparece el nombre de la carpeta, pero sin embargo la hoja de cálculo está aquí, ¿vale? Está aquí. Entonces, este suele ser uno de los problemas que hay. Entonces vamos a organizar, mover y lo vamos a meter dentro de la carpeta de la aplicación, que sería esta, ¿vale? Ahora, si nos vamos a la aplicación, a la carpeta de la aplicación, pues, a ver, aquí ya está la tabla de pedidos. A la aplicación no la repercute en nada. Y ahora, si le damos a abrir, pues vamos a actualizar aquí un poco. Entonces vamos a crear uno nuevo. Y nos vamos a esperar un poquito. Vamos a ir viendo que se genera lo que es el fichero, que es el 5. Y ahora nos vamos aquí y vamos a abrir. Y ya está. ¿Ven? Hay que tener un poquito de paciencia y hay que tener a veces, pues, también saber darle a actualizar a esto, a lo otro, porque si no, se te puede ir un poco la motivación. Vale, entonces ya tendríamos generado el PDF, se abre desde dentro y lo único que nos faltaría ahora es configurar el tema del AppScript. Que esto, como dice en el título, vamos a hacerlo con ChatGPT, ¿vale? Vamos a hacer con ChatGPT el AppScript para luego configurar el webhook, ¿vale? Entonces primero que nada vamos a ir al ChatGPT, nos vamos aquí a cualquier navegador, le ponemos ChatGPT para que nos entre en la página de ChatGPT. Ya él nos iniciará la sesión o no. A veces lo hace automático, a veces tienes que metérselo para que recojan la última que se metió. Y entonces ahora le vamos a decir, quiero hacer un app script para que me envíe un correo cuando cree un pedido nuevo en mi aplicación de AppSheet. Lo voy a configurar con un webhook desde AppSheet. Vale, le damos ahí y a él ahora nos va a dar el código, ¿vale? Este es el código que nos está dando, ¿vale? Entonces, este código, lo que tendríamos que hacer ahora es, también le podemos preguntar a él cómo lo hacemos, ¿no? Pero lo normal es que copiamos aquí, que ya de hacerlo tantas veces, pues ya se va uno ya sabiendo cómo es, ¿no? Entonces vamos aquí a scripts.google.com, ¿vale? Esto nos lleva al editor de AppScript de la cuenta donde esté, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos y creamos un nuevo proyecto y aquí le vamos a poner el nombre de correos pedidos, ¿vale? Ahí está. Entonces vamos a pegar aquí en la primera página, en la primera hoja donde está ubicado esto. Vamos a pegar el código que nos ha dado ChatGPT, ¿vale? Vamos a probarlo primeramente y le habíamos preguntado que nos diera un código, entonces ahora tendríamos que darle aquí a guardar para que se guarde el código y tenemos que venir a implementar, nueva implementación, pero ya les digo que él le suele dar los pasos también. Lo vamos a hacer como aplicación web. En la nueva descripción le ponemos prueba 1, el ejecutar como yo y cualquiera tiene acceso. Cualquier usuario, porque si no, no nos va a funcionar, ¿vale? Y ahora le damos a implementar. Esto nos va a dar una ruta
que es la que vamos a tener que pegar en el webhook. Vale, primero siempre nos dice que le autoricemos el acceso, tenemos que meternos en la cuenta, luego tenemos que ir aquí a Advanced y Go to correos pedidos and Save. Vale, y le damos a autorizar. Entonces, estos pasos siempre son iguales en todos los ficheros AppScript. Y entonces aquí ya nos llegaría lo que es la ruta, ¿vale? Vamos a darle a copiar y ahora nos vamos a ir vamos a darle a hecho aquí y nos vamos a ir a AppSheet y vamos a crear un nuevo bot aquí en el más, crear un bot, creamos un nuevo evento de pedidos, ¿vale? Y vamos a crear aquí, añadir un paso y le vamos a decir que esto sea call a webhook, porque queremos que por medio de un webhook nos contacte con el fichero AppScript que hemos creado. Vale, entonces aquí en URL tenemos que pegar la dirección, la URL que nos dio el AppScript cuando lo implementamos. Vale, aquí le pondríamos post. Vale, de todas formas, ya les digo que todas estas cosas normalmente él te las suele explicar aquí, ¿vale? Todo lo que tienes que hacer y simplemente es seguir los pasos que él te va diciendo, ¿vale? Hay veces que te los dice mejor, otras te los dice peor, pero si hay alguna duda se le puede preguntar. Yo, por ejemplo, ahora no me acuerdo si era post o get y le pregunto, ¿el método es post? Me dice, sí, correcto. ¿Ves? Post. Pues venga. Entonces, vámonos a AppSheet y entonces aquí le tenemos que poner post y en el body del JSON, que es como si dijéramos el fichero que se va a conectar con el AppScript. Aquí nos lo ha dado él también, aquí en la... ¿Ves? Aquí ya él nos ha dado esto, que es la información que le vamos a mandar al AppScript. Y ahora nos vamos aquí a pedido y eso lo tendríamos que poner aquí en el body del JSON, ¿vale? Aquí lo que te está diciendo obviamente es que los campos estos no los tienes tú. El número de pedido le tendríamos que decir ID pedido, que es el que nosotros hemos creado, y nombre cliente no lo tenemos, con lo cual habría que decirle cliente de punto y cliente, ¿vale? Y luego en fecha y total ya estaría bien. Entonces vamos a darle a guardar, save. Bueno, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que aquí en ningún parámetro le estamos pasando el correo donde queremos que lo mande, ¿vale? Entonces, si nos vamos al script que él nos ha mandado, aquí en destinatario pone tu correo de ejemplo.com. Entonces, vamos a ir a ChatGPT y le vamos a decir el destinatario del correo quiero que sea un campo de AppSheet, modifícame el código, el correo se lo vamos a dar como parámetro en el JSON desde un campo de la tabla. Entonces él ahora me tendrá que corregir esto. Esto es lo que me ha dado, entonces vamos a copiarlo, vamos a ir aquí. Tenemos que volver a pegar el código, ¿vale? Que él nos ha dado, pegar. Es decir, aquí tenemos el código ahora, ¿vale? El código, tenemos que darle a guardar, volveríamos a implementar, tenemos que hacer otra nueva implementación, vamos a ponerle prueba 2. Esto es una cosa que suele ocurrir porque a veces hay que ir ajustando cosas y... Vale, entonces ahora nos vamos aquí al webhook, tenemos que darle de nuevo la ruta nueva, ¿vale? Y tenemos que coger lo que nos ha dado aquí del nuevo JSON
¿vale? Y lo tenemos que pegar aquí en el body, ¿vale? Y entonces aquí ahora, aquí le vamos a poner, en vez de email cliente, le vamos a poner cliente.email, ¿vale? Y aquí, claro, tenemos que ponerle ID de pedido y todo lo que habíamos cambiado antes, cliente.nombre, cliente.cliente, y yo creo que lo demás está bien. Vamos a darle a guardar y se supone que ahora estaría todo ya funcionando. Vamos a hacer una cosa, para el email del cliente vamos a poner el mismo email, en vez del de clases online informática, vamos a poner el de practicas2.manuelaragones@gmail.com, para que sea el mismo donde estamos y así sea más fácil pues revisarlo, ¿no? Pues ahora yo me tendría que ir aquí a Gmail y iniciar sesión en mi cuenta de Gmail de práctica, y así comprobaríamos si realmente nos va a mandar el correo cada vez que añadamos un... Vale, ahora se le antoja poner aquí la... Vale, entonces ahora vamos a probar, vamos a crear un pedido nuevo. Vamos a crear un pedido nuevo con una fecha normal. Vamos a crear un número, un producto, un precio, guardar y guardar. Vale, se supone que ahora ya tendría que estar ejecutándose el webhook. De todas formas, también podemos hacer aquí un test por si acaso encuentre alguna cosa errónea, ¿no? En principio no he encontrado nada erróneo. Y pues mira, aquí tenemos ya el pedido que nos ha llegado desde nuestra aplicación. Bueno, y algo que tendríamos que hacer sería en este bot con el webhook le podríamos poner en condición lo del campo room también, porque nos puede pasar que nos lleguen varios correos, porque cada vez que se modifique el campo, pues nos llegue un correo. Entonces para eso vamos a ponerle que room sea igual a room, como lo hicimos en el otro bot, y así nos aseguramos de que solo nos llegue un correo de ese pedido. Le vamos a darle a guardar. Y bueno, con esto se pueden hacer otras cosas y bastante interesantes. Entonces, si les interesa, pues pueden contactar conmigo y podemos desarrollar todo lo que necesiten.